Y bueno, bebés, si ustedes creen que las series turcas son puro romance, lujo, mansiones hermosas y finales de cuento de hadas, bueno, no tan cuento de hadas, pues no, mis amores, detrás de cámara hay un lado oscuro que muy pocos conocen. Hoy les voy a contar secretos, polémicas, censura y peleas y hasta tragedias que muestran que en Turquía la televisión no es tan mágica como parece. Así que siéntense porque esto se va a poner intenso y también medio chismoso. Vamos a empezar con la censura en Turquía, el primer monstruo. Turquía es uno de los países donde más censuran las series. Besos muy largos, escenas íntimas o tema de política, religión, prohibidísimo. Y un ejemplo es que hay parejas que en pantalla parecen frías y no es porque no tengan química, es que lo obligan a cortar los besos en 3 segundos. Muchísimas series, señores, han sido multadas y hasta canceladas por mostrar cosas sensibles. Esos son temas sensibles allá en Turquía, ¿eh? Imagínense en Turquía si ponen una escena como las de las telenovelas mexicanas de los 2000. Cierran el canal de una vez, no la novela, no el canal completo. Pero tengo que ser honesta con ustedes y es que una de las cosas que más me gustaron de las series turcas fue esto, porque yo entiendo que a veces en las otras novelas se exceden un poquito y que para mostrar una historia bonita no hay que exagerar, irse a lo exceso. Son cosas íntimas que se quedan en la intimidad, no hay que mostrar tanto porque tampoco no es una película no por, ¿verdad? Pero vamos ahora con el otro tema y son las jornadas de trabajo brutales, señores. Los actores han denunciado jornadas de hasta 16 y 18 horas seguidas. Muchos terminan con problemas de salud, agotamiento y renuncian antes de tiempo. Algunos hasta se han desmayado en pleno set. Y yo les he comentado eso en varias noticias aquí en el canal. Si están activos lo deben de saber. Incluso Seda Bacán y otros actores han hablado abiertamente del estrés que causa grabar bajo tanta presión. Y yo aquí quejándome por un video de 15 minutos, pobre gente. Literal viven en el set. Eso ya no es trabajo, eso es secuestro con contrato. Pero no, otro caso que es un ejemplo de esto y es la actriz Beren Saat, que dijo que dejó de trabajar en series tradicionales por eso mismo, porque era muy agotador, que prefiere trabajar en series digitales como Netflix, que ha hecho muchísimas series digitales, pero por eso tenemos mucho tiempo que no la vemos en la pantalla como solíamos verla. Pero tienen que suscribirse al canal para que ustedes estén al tanto de todos estos chismecitos, que yo se lo comparto todo. Pero ahora vamos a hablar de las peleas y las rivalidades en el set. Aunque en pantalla parecen parejitas perfectas, detrás hay parejas que no se soportan. Literal. Hubo casos en los que actores ni se hablaban fuera de escena, pero tenían que grabar como si estuvieran locamente enamorados. Y uno de esos casos fue en la serie Sila, donde los protagonistas no se soportaban y tenían que actuar. La serie fue muy exitosa, mucha química. En pantalla nada más, porque detrás se detestaban. Ese chisme lo tengo completo aquí en el canal, así que lo pueden buscar, hablando de esa historia. Otro caso también fue en la serie Amor en Guerra. Hubo una discusión fuerte entre Kivansh Tatlitu y Engin Shenkan durante una escena. Se decía que Engin fue expulsado de la serie por eso, pero no quedó demostrado que Shenkan fue despedido por eso de la serie, sino que su salida estaba planificada desde antes por razones del guión. Así lo dijo la productora. Otro caso muy sonado en la misma serie, se dice que después de que Psen entrara al set con un nuevo papel, entre ella y Sang-woo comenzaron tensiones, pues sus personajes tuvieron interacciones y también por tema de protagonismo y jerarquía en el set. En algún momento esas tensiones derivaron de una discusión fuerte. Se afirma que el Shin Sang-woo no logró contenerse y terminó llorando en el set. Tras el altercado, los rumores también sostienen que la directora del proyecto Hilal Searal tuvo que intervenir para calmar las aguas y mediar en la situación que se armó en el set. Años después, el Shin Sang-woo, en un programa llamado Ibrahim Selin Ailet Bugese, habló de que en la industria hay personas con valores humanos deficientes y frases como ojalá sean borrados del sector, o sea, de la industria, sin dar nombres. Algunos medios empezaron a especular que esas palabras estaban dirigidas a Farid Ebsen, dado al viejo conflicto entre ambas en el set. Cuando le preguntaron al respecto, Sang-woo ha dicho que sostiene sus declaraciones
que no dará nombres, justificando con que hay tipos con los que me encontré en el set que no tienen valores humanos. Pero sí, mi gente, ese chisme yo lo tengo aquí completo en el canal. Si ustedes quieren ir a verlo, vayan, ahí lo encuentran. Todos esos chismes están aquí detallados. Pero es importante tener en cuenta que casi todo lo que se viene de la prensa es entretenimiento, rumores de set, medios sancionalistas, no hay confirmaciones oficiales fuertes ni entrevistas extensas que validen, ¿no? Todos los detalles de todos estos chismes. Pero Sangu tampoco, cuando le preguntaron, lo desmintió, así que puede ser que todo haya sido cierto, ¿no? Ella no dio nombres, pero como dicen, para buen entendedor, pocas palabras. Y así como estos chismes, han pasado muchísimos problemas en los sets. También existen rivalidades entre actrices por quién es la protagonista principal o quién tiene más minutos en pantalla, en cámara. Ya ustedes saben. Pero bueno, yo creo que en todos los trabajos pasan este tipo de cosas. Imagínense actuar un beso romántico con alguien que ni siquiera quieres ver. Eso sí es talento de verdad. Oscar para ellos, un Oscar. Pero ahora pasemos al negocio de alargar las series. Muchas novelas que iban a ser cortadas se alargan hasta la eternidad por rating. Resultado, tramas absurdas, giros ridículos, personajes que cambian la personalidad como si nada. Y un ejemplo es como Yalisha Kini y otras series sufrieron esto, empezaron fuerte, pero al estirarlas perdieron calidad. Es como cuando quieres terminar un chisme rápido y tu amiga dice, espera, falta la segunda parte, y termina contándote lo mismo 3 veces. Pero también vamos a hablar de las historias tristes de actores. No todo es glamour, varios actores han entrado en depresión, adicciones o accidentes relacionados con la fama y la presión. También actores que desaparecieron de la pantalla por años porque no soportaron la presión mediática, como el caso del actor del protagonista de Sila, que decidió desaparecer de la industria por completo e irse a vivir para un campo porque no le gustaba esa vida. Ahí es cuando uno entiende que la fama no siempre es felicidad, como la gente cree. Hay un costo muy alto que nadie ve. Pero hablemos también de los escándalos ocultos. Relaciones secretas en los sets que causaron divorcios, productores acusados de favoritismo o manipular la prensa, fans tóxicos que acosan a los actores por sus personajes. O sea que a veces el verdadero drama no está en la serie, sino en el detrás de cámaras. Y es así que no lo transmiten por televisión, ¿eh? Así que ya lo saben, detrás de esos romances perfectos, esas bodas de novela y esos héroes musculosos, se esconde un lado oscuro lleno de censura, agotamiento, peleas y tragedias. Porque sí, las series turcas son espectaculares, eso no se le quita, pero no todo lo que brilla es oro tampoco y nada es perfecto. Y yo sé que no solo pasa en las series turcas, sino en todas las industrias de cine y no cine, en todos los trabajos hay rivalidades, favoritismo, agotamiento. Bueno, no en casi todo, vamos a decir, porque no podemos generalizar. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. No lo voy a alargar más porque ya está oscureciendo y no quiero que se vea tan oscuro el video, aunque se trata de un tema oscuro. Pero no, no hay que ser tan literal. Nada, mi gente linda, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otra serie. Oye, en otro video. Lo que pasa es que me estoy fijando que se me fue la pegatina que tenía ahí en el rostro.